Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes de la pintura. Y ahora os traigo el cuarto vídeo de renacentistas italianos. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Podría decirse que Correggio fue excesivamente moderno para su tiempo, o que fue la trayectoria posterior de la pintura la que le situó como un verdadero precursor. Y en cierto modo fue así, porque Correggio no se limitó a profundizar en alguno de los problemas del código artístico vigente, sino que estableció las bases de un nuevo sistema pictórico. En el marco de la pintura italiana de su tiempo, sus planteamientos se apartan por completo de lo que sea elaboración colectiva de un lenguaje artístico. Por el contrario, Correggio inicia una problemática que no será definida y resuelta hasta bastantes años después. Por ello, a Correggio se le menciona siempre como el arquetipo del precursor. Es evidente que muchos de los problemas que desarrolla el barroco estaban planteados, a pesar de su actitud antimanierista, en algunas de las realizaciones del manierismo. En este sentido, muchos de los aspectos de la pintura de Correggio se ofrecen como un preludio barroco, pero con independencia del tópico del precursor, ateniéndonos a las relaciones y problemas del arte de su tiempo, Correggio es un pintor que vive con intensidad el debate artístico de su época. Su reflexión sobre el problema del lenguaje pictórico le lleva a la conclusión de que las distintas alternativas del manierismo carecían de validez. El manierismo había surgido como una estética abierta en la que eran posibles un amplio número de alternativas al margen de la norma, el canon, la proporción o los valores codificados, y Correggio se sitúa en una síntesis entre la libertad selectiva del lenguaje y la libertad propia de la acción personal. La desvinculación de Correggio con respecto a corrientes concretas de la pintura de su tiempo procede de esta versatilidad de la estética del manierismo, desarrollándola hasta sus últimas consecuencias. Así, la pintura de Correggio se ofrece en sí misma como una auténtica opción manierista. El punto de partida de Correggio surge a primera vista envuelto en el manto de la contradicción. En sus primeras obras no hay referencias al clasicismo, sino a las últimas secuelas del cuatrocentismo. En realidad es el ambiente artístico de Mantua, donde la huella de Mantegna marcaba el pulso de la actividad de los pintores de la ciudad, lo que más le influye. Pero la herencia del pintor de Padua, que marcaba
como ninguna otra aspectos importantes de su actividad, surge matizada por una blandura y esfumato que ha hecho pensar en el conocimiento por parte de Correggio de obras de Leonardo, la disolución de los contornos y la suavidad de modelado será para nuestro pintor algo más que una forma de articular mediante una perspectiva aérea los objetos, figuras y escenario de una composición a la manera de lo que hace Leonardo. Es una manera de fundir y diluir las figuras con el ambiente, de definir su condición temporal, fluida y discursiva, y de subrayar la sensación erótica de las figuras y el ambiente en que se encuentran. Es un deseo por sobrevivir abandonándose al ritmo y a las constantes vitales de la realidad y la existencia. En su pintura, estas motivaciones e instancias vitales cobran más fuerza que las racionales, convirtiéndose todo en una emotiva y poética apoteosis de la sensualidad. Este efecto lo logra Correggio estableciendo una idea de continuidad y fluidez de los diferentes elementos que componen el cuadro. Sus figuras aparecen envueltas de ambiente, como en Giorgione, como en Leonardo, pero logrando una dimensión espacial y significativa diferente. En Correggio domina la idea plotiniana de la continuidad entre el hombre y la naturaleza que se visualiza en su pintura mediante la fusión de luz, color, materia y espacio. Además, la profunda imaginación que palpita en sus composiciones, su figuración poética y sensual, no deriva hacia imágenes distanciadas del espectasino. Repito y corrijo. Hacia las imágenes distanciadas del espectador, sino emocionalmente próximas a él. No solo las figuras, sino otros elementos de la composición como el paisaje, surgen como objetos sensuales con un ritmo marcadamente humano. Solamente los venecianos estaban desarrollando una disolución del objeto y la figura en el espacio desde unos presupuestos comparables a los de Correggio. Sin embargo, si entre los venecianos y nuestro pintor existen aspectos similares en el plano formal, significativamente son completamente diferentes. En Correggio se produce una fusión panteísta de la figura con el ambiente, acentuando su condición vital por encima del carácter religioso o mitológico de la imagen. Hay aquí, con toda evidencia, un anticipo del sentido erótico que domina numerosas creaciones del barroco, instrumentalizado incluso al servicio de la idea religiosa, pero sin renunciar nunca a subrayar su condición estrictamente humana. Todo en las composiciones de Correggio se orienta a lograr esta idea pensensualista. Es la luz discurriendo amorosamente sobre los cuerpos y los objetos, la caída sonoridad, repito y corrijo, repito y corrijo,
la cálida sonoridad del color o la relación entre paisaje y figura como una unidad discursiva natural en la que fluyen como partes de un mismo argumento sin que para pasar de una a otra sea preciso establecer soluciones y compromisos especiales. En la pintura de Correggio este fenómeno se observa de forma indiscriminada tanto en sus obras religiosas como profanas. En la composición religiosa el tema motiva en ocasiones una cierta desacralización de la imagen a través de los contenidos eróticos introducidos en él, como en La Virgen de la Cesta, en la ciudad de Londres National Gallery, o La Virgen con el Niño y San Juan. Repito y corrijo, La Virgen con el Niño y San Juan en el Museo del Prado, o una acentuación de los elementos patéticos que dinamizan la composición y la aproximan a algunos de los planteamientos de la pintura religiosa del barroco. Por ejemplo, Entierro de Cristo, que se encuentra en la Galería de Parma. También Virgen de San Sebastián, que se encuentra en el museo en Dresde. También Virgen de San Jerónimo, que se encuentra en la Galería de Parma. Correggio no entendió como una contradicción su planteamiento pictórico y la temática religiosa que, por las ineludibles razones del encargo, tuvo que acometer. En realidad, algunas de las figuras de sus composiciones religiosas podrían estar en cualquiera de sus composiciones mitológicas. Por ejemplo, el San Juan Bautista y los amorcillos de la Virgen de San Jorge, que se encuentran en la Galería de Dresde, pero no es sino en sus composiciones mitológicas donde se produce una identidad formal y significativa entre el sentido pansensual y barroco de su pintura y el carácter profano del tema. A diferencia de las formulaciones que dominan la pintura de su tiempo, Correggio no entiende el tema mitológico como un asunto literario traducido a imagen. Para él, el tema mitológico comporta mucho más que la simple descripción temática, sea el que fuese su tratamiento plástico. Correggio modifica el mito convirtiéndolo en pura sensualidad plástica y visual. Leda se encuentra en el Museo de Berlín. Danae se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Lo se encuentra en el Museo de Viena. Ganimedes se encuentra en el Museo de Viena. O Júpiter y Antíope se encuentra en el Louvre de París. Son más que representaciones mitológicas, se trata de una de las identificaciones más profundas llevadas a cabo en la historia de la pintura entre un tema y la forma de representarlo, entre la literalidad del asunto y los elementos pictóricos específicos utilizados para su representación, la luz y el color, la disolución de los contornos y el paisaje, así como el valor conferido a la materia, se integran para conseguir este resultado. Para ello, Correggio rompe con la relación tradicional entre marco y composición. El cuadro surge a través de un encuadre descentrado, rompiendo con la centralización obsesiva del sistema de composición clásico.
La imagen se presenta desde unos presupuestos que la hacen fluida y natural y que traducen la composición en una estructura descentralizada y dinámica, y en este sentido el tratamiento conferido a la pintura al fresco presupone un planteamiento similar. Correggio no olvidó la lección de Mantegna, entendiendo la pintura al fresco como un elemento dinamizador de la arquitectura. Los frescos de la Cámara de San Pablo de Parma, en los que existen aspectos que revelan una asimilación del arte romano de Rafael, acusan esta forma de entender la pintura mural como elemento capaz de alterar el sentido tectónico y espacial de la arquitectura. En los frescos de San Juan Evangelista y de la Catedral de Parma, Correggio alcanza en este sentido uno de los logros definitivos, anticipándose sin indecisiones ni tanteos a las funciones arquitectónicas de la gran pintura decorativa del barroco, y además lo hace sin renunciar, aunque se trata de pintura al fresco, a los planteamientos plásticos comentados. El pintor logra la misma e intensa fusión de objeto y la figura, la luz y el color, que en sus lienzos. La pintura se articula como base de una dinamización pictórica del espacio arquitectónico, además de la dinámica de la composición, los efectos ópticos en ella desarrollados en el tratamiento de los temas Visión de San Juan, repito y corrijo, los efectos ópticos en ella desarrollados en el tratamiento de los temas Visión de San Juan en Patmos, Asunción de la Virgen, respectivamente, determinan un efecto y referencia del que depende todo el espacio arquitectónico real. Nadie que contemple estas pinturas puede sustraerse a su efecto obsesivo y dinámico. Así Correggio logra convertir en ilusión cambiante y fantástica el espacio en que nos encontramos, haciéndole participar de las propias leyes establecidas por la pintura. Ahora vamos con sus grandes obras. Primero, Virgen con el Niño y San Juan. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Tras abandonar sus experimentos post-mantegnescos, Correggio en esta obra de juventud encuentra ya algunos de los elementos que más tarde se harán típicos de su producción: una cierta blandura en la concepción de la figura, así como un sentido dulce, melancólico y ensoñador en las expresiones. Con todo, las sugestiones de los maestros del clasicismo son todavía patentes. El esquema triangular procede sin duda de Rafael en los cuadros del mismo tema. El fuerte contraluz del fondo y la manera de tratar la naturaleza proceden de Leonardo. No olvidemos que Correggio, nacido y educado en el ambiente lombardo, había de tener muy presentes las experiencias tanto de Leonardo como de... Repito, amigas y amigos, pido perdón. Había de tener muy presentes las experiencias tanto de Leonardo como de Luini, su más aventajado discípulo. Vamos con la siguiente obra, que es Cristo se despide de su madre.
Se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. Correggio va a ser uno de los primeros formuladores del estilo que sigue al llamado Renacimiento clásico, el manierismo. Esta composición, que aún no rompe del todo con los ideales compositivos armónicos del clasicismo, se aparta sin embargo de él en lo que tiene de insistencia en una manera patética de tratar el tema religioso. Sin llegar al dramatismo, el tono crepuscular que impone el mismo tema se subraya a través del paisaje que representa premonitoriamente la caída del día. Es curioso igualmente el tema de escasos precedentes en la pintura del Renacimiento. Uno de los caracteres de Correggio será esta renovación y originalidad iconográfica que encontrará posterior eco en el arte de la Contrarreforma católica. Ahora vamos con la tercera pintura, amigas y amigos, que es Adoración de los Magos, que se encuentra en la Galería Brera, en la ciudad de Milán. El cuadro de Milán, de evidentes conexiones mantegnescas, constituye, sin embargo, una de las primeras manifestaciones del primer manierismo en el centro de Italia. Esta región con Dosi, Beccafumi, Parmigianico y evidentemente Correggio formula un nuevo ideal artístico en que la sofisticación, el rebuscamiento de las actitudes y la elegancia de las figuras contribuye a crear un tipo de imagen devocional de enorme éxito, cuyas consecuencias se prolongarán hasta el barroco ya en el siglo XVII. El cuadro que comentamos es buen ejemplo de ello. Las actitudes de los tres reyes de pie, uno iniciando la adoración, el del centro y ya reclinado el tercero, constituye un estudio magistral de tres distintos aspectos de la adoración ante la figura del niño, formando una diagonal perfecta en progresivo dinamismo del gesto. Ahora continuamos con la siguiente pintura, que es Desposorios místicos de Santa Catalina, que se encuentra en la Galería Capodimonte, en la ciudad de Nápoles. El empleo del esquema triangular en esta obra nos remite a claras sugestiones leonardescas, pero los tonos claros, alegres y el carácter pictórico de la factura nos indican ya los caracteres típicos del arte de Correggio, el refinamiento y la exquisitez en la concepción de las figuras nos explica el éxito de las obras del maestro de Parma en el siglo XVIII. En la época del Rococó, no olvidemos que será la influyente familia de los la influyente familia de los Farnesio, una de las principales coleccionistas de obras de nuestro pintor. El cuadro de Nápoles procede en efecto de la colección de esta familia, de donde llegó la galería de Capodimonte. Vamos con la siguiente pintura, que es Noli me tangere, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Esta célebre pintura, coetánea al primer gran ciclo al fresco de Correggio, que se encuentra en la Cámara de San Pablo, en Parma,
constituye uno de los puntos culminantes de la primera etapa del pintor, el empleo de la composición en diagonal, que ya hemos visto en la Adoración de Milán, se hace ahora dominante, desde la actitud dramática de la figura femenina hasta el estilizado gesto de la figura de Cristo, que parece efectuar un sofisticado paso de ballet. La armonía de las dos figuras ligadas entre sí por los vínculos psicológicos del juego de miradas se completa por su perfecta integración en una naturaleza en reposo que ocupa la mitad superior de la composición. Ahora continuamos con otra pintura suya, que es La Virgen de la Cesta, que se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. El paso de una idea de la religión de tipo racional a otra puramente emotiva se manifiesta en esta Virgen de la Cesta, en la que ha desaparecido toda referencia a composiciones estáticas propias del momento clásico del Renacimiento. La idea naturalista de maternidad se sugiere no solo a través del gesto de la Virgen, sino sobre todo mediante la libre colocación de la figura del niño Jesús, que abandona todo convencionalismo en la naturalidad de su actitud. A la vez, la calidad pictórica va enriqueciéndose con sugestiones tizianescas a las que el Correggio había sido siempre particularmente sensible. Ahora continuamos con su siguiente pintura, que fue Danae, que se encuentra en la Galería Borghese, en la ciudad de Roma. Esta obra, una de las últimas del pintor, forma parte de la serie encargada por Federico II Gonzaga como regalo a Carlos V en el año 1530, con motivo de su coronación en Bolonia. Los otros 3 cuadros de la serie son los otros 3 cuadros de la serie son la Leda de Berlín y los célebres Rapto de Ganimedes. Aquí está un poco borrado. Os he dicho Rapto de Ganimedes, espacio E latina, E minúscula, espacio Lo, espacio I, Júpiter de Viena. La serie es quizá el documento pictórico más importante de una tendencia fundamental en la cultura centroitaliana del momento, el gusto por los temas herméticos, que surge como prolongación y exageración del neoplatonismo, ya presente en el siglo XV, en la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Estudios como el de Fagiolo sobre Parmigianino indican la coherencia e importancia de este momento cultural para la mentalidad del manierismo, que encontrará su prolongación en la Florencia de Francisco I o en la Praga de Rodolfo II, cuya pasión por la alquimia y las ciencias ocultas es bien sabida. El interés por estos juegos científicos, por la transformación y
mistión de los elementos, así como por las uniones contra natura, es clara en el ciclo de Corregio, su gusto tan persistente por los seres de naturaleza ambigua y andrógina es patente en la Dana. Perdón, repito y corrijo. Es patente en la Danae de Roma. A todo ello ayuda desde un punto de vista formal la ausencia de cualquier concreción dibujística y la insistencia en los aspectos cromáticos y pictóricos que diluyen y sensualizan las figuras en una atmósfera plena de entrañas, sugestiones, apta para cualquier tipo de interpretaciones imaginativas. Corregio, como se puede apreciar en estos tres detalles de Danae, está impregnado de una emotiva hipotética apoteosis de sensualidad. No solo las figuras, sino otros elementos de la composición surgen como objetos sensuales con un ritmo mareadamente... Perdón, repito y corrijo. Con un ritmo marcadamente humano. Es la luz discurriendo amorosamente sobre los cuerpos y los objetos. Proseguimos con una nueva obra que es Martirio de Cuatro Santos, que se encuentra en la Galería Nacional, en Parma. Los santos representados son San Plácido y Santa Flavia, San Eutiquio y Santa Victorina, los temas de martirios de santos tan queridos por la pintura del barroco. Encuentran en este cuadro de Corregio uno de sus primeros y más dramáticos precedentes. Igualmente importante es reseñar el influjo de una mentalidad ya contrarreformista en el hecho de representar figuras de santos en vez de historias evangélicas o bíblicas, con el efecto de acercar el sentimiento religioso de manera más directa al devoto al que se trata de conmover, más que incitarle a una serena reflexión. La naturaleza que atmosféricamente envuelve la escena acentúa por su dramatismo el efecto dramático. Ahora continuamos, amigas y amigos, con su siguiente pintura, que fue Llanto por el Cristo Muerto, que se encuentra en la Galería Nacional en la ciudad de Parma, realizada tras el importante ciclo de frescos de la iglesia de San Giovanni Evangelista en Parma, entre los años 1520 a 1521. Señala un paso decisivo en la carrera pictórica de Corregio hacia un mayor patetismo en la concepción de la imagen de devoción. Esta idea de la imagen religiosa es común en la pintura del norte de Italia. Por estos años se han señalado conexiones con el entierro de Tiziano del Louvre y la deposición de Pontormo en Santa Felicita, pues ahora la pintura religiosa busca una mayor comunicación con el fiel a través precisamente del dinamismo de la forma y la inmediatez emocional con la percepción del espectador, al que se refiere conmover de manera inmediata y directa.
Ahora continuamos con otra pintura suya que fue Alegoría del vicio, que se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Junto con su pareja Alegoría de la virtud, también en el Museo del Louvre, en París, fue ejecutada para el Gabinete de Arte de Isabella d'Este, en el Palacio de Mantua. Este gabinete constituyó en su tiempo una de las más delicadas y escogidas colecciones de arte que un príncipe italiano llegará a poseer. Las cartas de Isabella d'Este a artistas e intelectuales son expresivas de la mentalidad del coleccionista culto de principios del siglo XVI. En ellas se habla constantemente de nuestro deseo de cosas bellas y antiguas. Esta alegoría del vicio es expresivo de este tipo de pensamiento en el que lo antiguo, la referencia posible a dioses de la mitología, y lo moderno, el sentido formal de la obra, es claramente manierista. Se unen para dar un resultado de alta y complicada sofisticación, complejidad compositiva, que encuentra su culminación en el satirillo del primer plano, totalmente desvinculado del espacio general del cuadro. Ahora vamos con sus últimas dos pinturas. La primera fue Virgen con San Jerónimo. El día se encuentra en la galería. Se encuentra en la Galería Nacional en la ciudad de Parma. Tras los frescos de la Catedral de Parma, en el que la concepción espacial y pictórica de Correggio llega a su culminación y abre definitivamente la vía al barroco decorativo del siglo XVII, nuestro pintor realiza esta obra cuya teatralidad y sentido retórico abre igualmente nuevos caminos. El espacio ilusionista no solo es creado por el escenográfico manto rojo de la parte superior, sino por la misma actitud de las figuras, la exageración y teatralismo del San Jerónimo y la Magdalena contrasta con la serenidad de actitud de la Virgen y el Niño, encontrando su punto medio en la belleza andrógina del ángel que abre el libro. La armonía cromática del conjunto, sus tonos dorados lo vuelven a relacionar con la influyente personalidad de Tiziano, ya en plena madurez creadora. Y su última pintura fue La instrucción de Cupido, que se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. La carrera pictórica de Correggio, inclinada sobre todo hacia la pintura religiosa, experimenta en sus últimos años una tendencia cada vez mayor a los temas profanos y mitológicos. Ello se explica por una serie de encargos que la familia de los Gonzaga de Mantua va a hacer al pintor, en estrecha conexión con el interés de esta familia por el arte profano, puesto de manifiesto en los ciclos pictóricos y en la misma construcción del Palacio del Té por Julio Romano. Este importante centro, creador del primer manierismo, encontrará en la sofisticada y ambigua idea de la figura humana y de la naturaleza de Correggio uno de sus principales intérpretes, como lo muestra el cuadro de la National Gallery, basada en las historias de los dioses de la gentilidad. Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con su biografía, que dice así:
En tanto que el Renacimiento alcanzaba su plena madurez en la Lombardía, Florencia y Roma, merced a las excelentes realizaciones de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. En la zona italiana de la familia iba a desarrollarse la actividad artística de un pintor excepcional cuya obra anticiparía no pocas de las constantes del arte barroco posterior. Se trataba de Antonio Allegri, más conocido como el Corregio, nombre de la localidad en que nació. Antonio Allegri vino al mundo en Correggio, pequeña villa de la provincia italiana de Reggio Emilia, no lejos de Parma, poco antes del día 30 del mes de agosto del año 1489, fecha que no está plenamente documentada, barajándose también la posibilidad de que el nacimiento se hubiera producido en 1494. Fue hijo de Pellegrino de Allegri y Bernardina Ormani, a los que Vasari menciona como personas de condición modesta, aunque hay sin embargo pruebas de que poseían una cierta fortuna y eran de noble origen. La infancia y primeros estudios de Correggio son todavía muy discutidos, barajándose diversos nombres con respecto a sus posibles maestros, entre los que se cuentan el modenés Francesco Bianchi Ferrari y el ferrarés Lorenzo Costa, al que conoció en Mantua. Precisamente en esta localidad tuvo oportunidad de estudiar de manera directa las creaciones de Andrea Mantegna, cuyos violentos escorzos y sorprendentes juegos perspectivistas le influirían profundamente. Por otra parte, se menciona también que Correggio estudió modelado y arquitectura, habiendo presidido un comité de artistas encargados de estudiar las soluciones convenientes a fin de remediar el estado ruinoso de la iglesia de Nuestra Señora en Modena. Y tampoco faltan los que dan por segura su colaboración con el escultor Veraghelli. Repito y corrijo, con el escultor Vegarelli en la ejecución del grupo del Descendimiento, conservado en la iglesia del Santo Domingo, también en Modena. Pero cualquiera que haya sido su verdadera formación, lo cierto es que sus dotes personales le permitieron realizar muy rápidos progresos que posibilitaron una gran actividad desde los tiempos juveniles. En esta etapa inicial, la pintura del Correggio revela de manera clara la influencia de Mantegna y Leonardo, aunada con la del ya citado Lorenzo Costa. Así ocurre con la primera obra bien documentada del artista, La Virgen de San Francisco, de la Galería de Dresde, que realizó en el año 1514 y que revela ya esa blandura de diseño y esa empalagosa suavidad que tanto alabaron los historiadores del siglo XVIII. Se trata de la morbideza, repito y corrijo, se trata de la morbideza característica del pintor parmesano, traducida en una voluptuosidad de colorido, en un poético juego de luces y en una peculiar suavidad de modelado. A partir de entonces su estilo fue desarrollándose sin grandes cambios a lo largo de su corta vida, reflejando sin embargo una sorprendente capacidad de invención a la hora de llevar a cabo la composición de sus cuadros.
Ciertamente lo más destacable de la pintura de Correggio será la carga sentimental y la sorprendente blandura de sus modelos frente a la solemnidad y belleza de los grandes artistas florentinos y romanos. En el año 1519 Correggio contrajo matrimonio con la joven Jerónima Francisca, hija de Bartolomeo Merlini de Bragetis, escudero del marqués de Mantua, la cual habría de posar como modelo para diferentes cuadros del pintor como la Cingarella, que se encuentra en la Galería de Capodimonte, en Nápoles, sobre el año 1517, y se supone que en ese mismo año realizaría un nuevo documentado, realizaría ese mismo año un no documentado viaje a Roma, donde tuvo ocasión de conocer las grandes realizaciones al fresco de Miguel Ángel y Rafael, de los que obtendría no pocas enseñanzas para sus posteriores creaciones del mismo carácter. A fines de 1519, Correggio se instaló en Parma, ciudad que habría de residir casi toda la década siguiente, y allí acometió una de sus primeras grandes composiciones al fresco, la decoración de varias estancias del convento de San Pablo, que le había sido encargada por la abadesa Giovanna Piacenza, y en la que el maestro distribuye cientos de pequeños angelillos de atrevidas actitudes y pagana corpulencia, que no dejan de sorprender en unas dependencias religiosas. Poco después, entre los años 1520 y 1523, se ocupó de la decoración también al fresco de la iglesia de San Juan Evangelista, en cuya cúpula plasmó el tema de la ascensión de Cristo y varias escenas relativas al santo titular del templo, que compondrían una de sus mejores realizaciones, al igual que la Asunción de María pintada entre 1526 y 1530 en la cúpula de la Catedral de Parma. Tanto en una como en otra composición, el sistema de perspectiva de Soto Insú, que ya introdujera Mantegna en el 400, iba a alcanzar uno de sus más resonantes triunfos, anticipando las efectistas decoraciones del barroco del siglo XVII. Todo ello conseguido merced al vertiginoso movimiento de las figuras repartidas por el aire, a los atrevidos escorzos y a los magistrales juegos de luz, y no deja de ser curioso que la opinión actual de la crítica resulte totalmente dispar a la del cabildo parmesano de entonces, que llegó a amenazar al artista con blanquear toda la superficie que ya había pintado por estimar la falta de calidad. Pero la oportuna visita de Tiziano a Parma, donde alabó la composición, impidió su destrucción. A lo largo de los años 20, la actividad de Correggio fue muy abundante, sobre todo en la ejecución de temas de la Virgen con el Niño Virgen de la Escalera, del año 1523, que se encuentra en la Galería Nacional de Parma, Virgen adorando al Niño. Entre los años 1524 y 1526, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia, Virgen de la Leche, entre los años 1524 y 1526, que se encuentra en el Museo de Budapest, etc. Entre ellos destacan dos geniales composiciones
en las que Correggio se revela como uno de los más consumados maestros del claroscuro. La Virgen de San Jerónimo de la Galería Nacional de Parma, más conocida con el nombre popular de El Día y la Natividad, de la Galería de Dresde, llamada sencillamente La Noche, abundantes una y otra en sorprendentes tonos perlados que contribuyen a aumentar la característica blandura de los cuerpos y el enigmático rictus de los rostros. En el año 1529 falleció su joven esposa, con la que había tenido 4 hijos, de los que el mayor, Pomponio Quirino, nacido en el año 1521, seguiría de modo modesto la profesión paterna en Correggio y Parma. Precisamente por estos años empezó a tomar incremento la leyenda, recogida y transmitida luego por Vasari, de que Correggio fue un hombre extremadamente avaro y poco feliz en los últimos años de su vida. Posiblemente ello no sea más que una exageración, aun cuando existen pruebas de que tampoco se distinguió por su generosidad. Lo que sí resulta comprobado es que a su muerte se hallaba en buenas condiciones económicas. En la década de los 30 y hasta su muerte, Correggio llevó a cabo composiciones de variada temática, entre las que destaca el magnífico conjunto que le fuera encargado por Federico Gonzaga, duque de Mantua, y luego regalado al emperador Carlos, y en el que Júpiter e Io o el rapto de Ganimedes del Kunsthistorisches Museum de Viena se refleja toda la elegancia y lírica belleza de que supo hacer gala el pintor, convirtiendo el tema en un mero pretexto para cometer una representación paganizante del amor. El día 24 del mes de enero del año 1534, Correggio recibió el último encargo de su vida artística, un cuadro para la capilla de San Agustín, en Parma, pero no pudo acabarlo porque la muerte le sobrevino el día 5 del mes de marzo del mismo año. Al día siguiente fue sepultado en la iglesia de San Francisco en una sencilla ceremonia poco acorde con la situación económica en que se encontraba por entonces el gran pintor. Ahora vamos con su catálogo. Comenzamos. La Virgen con el Niño, Los Ángeles y Querubines, entre los años 1508 y 1510, con unas medidas de 20 centímetros por 26 centímetros. Óleo sobre tabla, Galería de los Uffizi, en la ciudad de Florencia. Ahora proseguimos con los desposorios místicos de Santa Catalina, entre los años 1509 y 1510, con unas medidas de 28 centímetros por 21 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Washington. Continuamos con Natividad con Santa Isabel y San Juan. Esto fue en el año 1512, con unas medidas de 77 centímetros por 99 centímetros. Óleo sobre tabla. Esto se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en la ciudad de Milán. La siguiente es Adoración de los Magos, entre los años 1513 y 1514, con unas medidas de 84 centímetros por 108 centímetros. Ahora,
óleo sobre tabla. Se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en la ciudad de Milán. Ahora vamos con la Sagrada Familia, del año 1514, con unas dimensiones de 150 centímetros. Fresco. Se encuentra situado en la iglesia de San Andrés, en Mantua. Ahora tenemos la Virgen de San Francisco, del año 1514, con unas medidas de 299 centímetros por 245 centímetros. Óleo sobre tabla, se encuentra en la Galería de Pinturas en 3D. Lo siguiente es Cristo se despide de su madre, entre los años 1514 y 1518, con unas medidas de 86,7 centímetros por 76,5 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery, en la ciudad de Londres. Ahora vamos con la Virgen con el Niño Jesús y San Juan. Esto fue realizado en el año 1516, con unas medidas de 48 centímetros por 37 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Lo siguiente fue San Antonio Abad, entre los años 1516 y 1517, con unas medidas de 49 centímetros por 32 centímetros. Óleo sobre tabla. Galería Nacional de Capodimonte, en la ciudad de Nápoles. Ahora vamos con la Virgen con el Niño, en el año 1517, con unas medidas de 66 centímetros por 55 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo Kunsthistorisches de la ciudad de Viena. Lo siguiente fue Cuatro Santos, en el año 1517, con unas medidas de 172 centímetros por 126 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo y se encuentra en el Museo Metropolitan de la ciudad de Nueva York. Lo siguiente fue la Virgen con el Niño y San Juan, del año 1517, con unas medidas de 68 centímetros por 49 centímetros. Esto fue óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo Cívico, en la ciudad de Milán. Lo siguiente fue la Virgen con el Niño y San Juan, del año 1517, con unas medidas de 64 centímetros por 50 centímetros. Óleo sobre tabla. Esto está en The Art Institute, en la ciudad de Chicago. Lo siguiente fue la Zingarella, en el año 1517, con unas medidas de 49 centímetros por 37 centímetros. Óleo sobre tabla. Esto está en la Galería Nacional de Capodimonte, en la ciudad de Nápoles. Lo siguiente fue el descanso en la huida a Egipto, del año 1517, con unas medidas de 129 centímetros por 106 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Lo siguiente fue Sagrada Familia, del año 1517, con unas medidas de 63 centímetros por 53 centímetros. Esto fue óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes en Orleans. Lo siguiente fue el Redentor, entre los años 1517 y 1518, con unas medidas de 42,5 centímetros por 33,5 centímetros.
óleo sobre tabla. Esto fue en National Gallery, en la ciudad de Washington. Lo siguiente fue La Virgen con el Niño, Madonna Campori, entre los años 1517 y 1518, con unas medidas de 58 centímetros por 45 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la Galería Stense, en Modena. Lo siguiente fue San Jerónimo en Meditación, entre los años 1517 a 1519, con unas medidas de 64 centímetros por 51 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo de la Real Academia de San Fernando, en la ciudad de Madrid. Lo siguiente fue la Epifanía, del año 1518, con unas medidas de 84 centímetros por 108 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Pinacoteca Brera, en la ciudad de Milán. Lo siguiente fue los Desposorios místicos de Santa Catalina, del año 1518, con unas medidas de 29 centímetros por 24 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en la Galería Nacional de Capodimonte, en la ciudad de Nápoles. La siguiente pintura fue Noli me tangere, entre los años 1518 a 1522, con unas medidas de 130 centímetros por 103 centímetros. Óleo sobre tabla pasado a lienzo. Esto se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Lo siguiente es decoración de la Cámara de San Pablo, en el año 1519, con unas medidas de 645 centímetros por 697 centímetros. Esto fue un fresco. Se encuentra en el convento de San Pablo, en Parma. Lo siguiente fue Visión de San Juan Evangelista en Patmos, entre los años 1520 y 1521, con unas medidas de 945 centímetros por 875 centímetros. Esto fue un fresco y se encuentra en la iglesia de San Juan Evangelista en Parma. Lo siguiente fue Virgen de la Escalera, en el año 1523, con unas medidas de 160 centímetros por 110 centímetros. Fresco pasado a lienzo en la Galería Nacional de Parma. Lo siguiente fue La Piedad. Lo realizó entre los años 1524 a 1526, con unas dimensiones de 160 centímetros por 186 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo en la Galería Nacional de Parma. Le siguió El martirio de 4 santos, entre los años 1524 a 1526, con unas medidas de 160 centímetros por 185 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería Nacional de Parma. Llanto por el Cristo muerto, entre los años 1524 a 1526, con unas medidas de 160 centímetros por 186 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería Nacional en Parma. Lo siguiente fue Ecce Homo, entre los años 1524 a 1526, con unas medidas de 99 centímetros por 80 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres.
Lo siguiente fue la Anunciación entre los años 1524 a 1526, con unas medidas de 115 centímetros por 157 centímetros. Esto fue un fresco pasado a lienzo. Se encuentra en la Galería Nacional, en Parma. Lo siguiente fue la Virgen adorando al Niño. Entre los años 1524 a 1526, con unas medidas de 81 centímetros por 61 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Lo siguiente fue la Virgen de la Leche, entre los años 1524 y 1526, con unas medidas de 69 centímetros por 57 centímetros, óleo sobre tabla, en el Museo de Budapest. Lo siguiente fue Instrucción de Cupido, entre los años 1524 y 1526, con unas medidas de 155 centímetros por 92 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery, en la ciudad de Londres. El sueño de Antíope, entre los años 1524 y 1526, con unas medidas de 190 centímetros por 124 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Lo siguiente fue la Virgen de la Cesta, entre los años 1525 y 1526, con unas medidas de 33 centímetros por 25 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en la National Gallery en la ciudad de Londres. Lo siguiente fue la Virgen de San Sebastián, entre los años 1525 a 1526, con unas medidas de 265 centímetros por 161 centímetros, óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo de Dresde. Los desposorios místicos de Santa Catalina, entre los años 1526 a 1527, con unas medidas de 105 centímetros por 102 centímetros. Esto fue óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Lo siguiente fue la Oración en el Huerto, en el año 1528, con unas medidas de 37 centímetros por 40 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo Victoria y Alberto, en la ciudad de Londres. Lo siguiente fue la Asunción de la Virgen, entre los años 1526 a 1528, con unas medidas de 12 metros por 12 metros. Esto fue un fresco. Se encuentra en la Catedral de Parma. Lo siguiente fue la Virgen de San Jerónimo, entre los años 1527 a 1528, con unas medidas de 205 centímetros por 141 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en la Galería Nacional, en Parma. Después fue la Natividad, la Noche, entre los años 1529 y 1530, con unas medidas de 256,5 centímetros por 188 centímetros. Esto fue un óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo de Dresde. Lo siguiente fue el Descanso en la Huida, a Egipto.
Se realizó en el año 1530 con unas medidas de 218 por 137 centímetros. Óleo sobre tabla. Galería Nacional, en Parma. Lo siguiente fue Danae, en el año 1530, con unas medidas de 161 centímetros por 193 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería Borghese, en la ciudad de Roma. Lo siguiente fue Leda y el Cisne, en el año 1530, con unas medidas de 152 centímetros por 191 centímetros. Esto fue óleo sobre lienzo, Museo de Berlín. Y ya los últimos, Júpiter Lo, del año 1530, con unas medidas de 164 centímetros por 71 centímetros. Esto fue un óleo sobre lienzo que se encuentra en el Museo Kunsthistorisches, en la ciudad de Viena. Después tenemos el rapto de Ganimedes, en el año 1530, con unas medidas de 164 por 71 centímetros. Óleo sobre lienzo, que se encuentra en el mismo museo, Kunsthistorisches, en la ciudad de Viena. También tenemos la Virgen de San Jorge, entre los años 1531 a 1532. Con unas medidas de 285 centímetros por 190 centímetros. Óleo sobre tabla. Se encuentra en el Museo de Dresde. Ahora tenemos Alegoría del Vicio, entre los años 1532 a 1533, con unas medidas de 141 centímetros por 86 centímetros. Esto fue un temple sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Y ya por último, Alegoría de la Virtud, entre los años 1532 a 1534, con unas medidas de 141 centímetros por 86 centímetros. Esto fue un temple sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre, en París. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el último pintor de renacentistas italianos, Antonio Allegri, también conocido como Correggio. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.